Sus lugares. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Eh, una bendición el poder estar aquí en este día. Es una alegría para mí el poder estar predicando el Evangelio en este lugar, no solamente en este lugar, sino que es impresionante cuando el Señor, hermanos, hace sus cosas y mueve sus cosas. Y estaba pensando que ha sido demasiado bueno con nosotros, conmigo en especial, el poder predicar su palabra. Para mí es de mucha alegría. Vamos a estar estudiando ahorita en Lucas capítulo 14. Voy a leer nada más 2 versículos para poder orar. Menciona Lucas de igual manera el tema en el capítulo 9 en un contexto diferente. Aquí había varias cosas que estaban sucediendo, pero dentro de todas las cosas que se está mencionando en medio de parábolas, para poder comprender el contexto y para poder entender lo que el Señor quería que los discípulos, que las personas de igual manera pudieran estar escuchando y pudieran estar mirando la enseñanza que Él estaba trayendo. Capítulo 14, versículo 25, dice la palabra de Dios: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de estar delante de tu presencia, Señor. Gracias. Para ti la gloria, la honra y la alabanza. Señor, en esta tarde pedimos que sea tu gracia, que sea, Señor, tú hablando, Señor, mediante tu palabra a tu pueblo, Señor. Aquí estamos, Señor, voluntariamente buscando de ti para aprender, no solamente, Señor, para poder escuchar, sino que para poder llevar a cabo tu palabra, Señor. Que seas tú con cada uno de nosotros, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En el capítulo 9, vayan allá al capítulo 9, que aquí es en donde, vaya, quiero tener la introducción. En el capítulo 9 también hace una mención muy parecido, pero aquí en un contexto anunciando su muerte, eh, mandando a los discípulos en una misión, sabiendo qué estaba por hacer los discípulos, y pues en un contexto muy diferente al capítulo 14, pero es, hermanos, una palabra muy similar. Capítulo 9, versículo 21. Dice la palabra de Dios: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quise quedarme ahí porque agregó cada día, y es importante el poder estar mirando eso de negarnos a nosotros mismos cada día, tomando la cruz cada día. Versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Quiero llegar al punto en cómo podemos negarnos a nosotros mismos. Cuando leí este pasaje, cuando recién llegué a la iglesia, se me hacía duro. ¿Cómo que tengo que aborrecer a mi papá, a mi mamá? Pues había leído Corintios y me estaba hablando del amor, pero de igual manera, conforme fui leyendo, entendiendo el mensaje, hermanos, el Señor lo que quiere que esté primero Él y luego todo lo que ha mencionado.
madre, padre, hijos, posesiones. Pero es importante y quiero quedarme ahí, negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz cada día. ¿Qué significado tendrá? Y yo revisé las personas que estaban llegando con él, pero para esto, hermano, necesitamos tener un conocimiento de Jesús. Voy a tomar unos ejemplos ahorita de personas que llegaron a sus pies, sin dejar a un lado también aquellos endemoniados, ¿no? Que se atravesaron y dice que caían a sus pies también, pero de igual manera no les permitía su estado el poder declarar al Mesías como su Señor. Y esa es la gran diferencia. Pero otra vez, para poder nosotros comprender cómo poder negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz cada día, yo necesito creer en Él primero. Pero para esto, pues necesitamos conocer a Jesús. He estado estudiando con los jóvenes un tema tan simple. Estoy estudiando unos libros que se llaman Las 9 marcas de una iglesia sana. Y está un libro que se llama ¿Quién es Jesús? Con temas súper simples, pero a veces pasa desapercibido y no lo tomamos en cuenta. Y le pregunté a cada uno de los jóvenes, hey, ¿quién es Jesús para cada uno? Le pregunté, ¿quién es Jesús para ti? Y todos dieron buenas respuestas. Y yo sé que si ahorita le pregunto a cada uno de ustedes, van a tener una respuesta, algunos más contundentes que otra. Pero cuando tú tienes una respuesta de alguien que tú vives para él, es muy diferente. Y muy pocas respuestas fueron así. Todas las respuestas fueron buenas, ¿no? Hey, pues es el Hijo de Dios, es el que murió por mis pecados, pero muy pocas encontré que dijeron, ¿quién es Jesús? Mi Señor. Ahí es en donde se marca la diferencia. Y ahorita vamos a mirar por qué. Pero otra vez necesitamos conocerlo. No solo conocerlo intelectual, cultural o tradicionalmente, sino conocerlo en verdad. Y eso solo se logra, mi hermano, leyendo. Eso solamente se logra leyendo la palabra de Dios. A mí se me ha hecho impresionante. Ahorita estoy yendo para Oaxaca, para Nicaragua, y se me ha hecho impresionante la cantidad, hermanos, de pastores que no leen. Y de igual manera, al ponerte a platicar con ellos, te das cuenta. Te das cuenta. Me preguntaba un pastor, oye, aparte de la Biblia, ¿cuántos libros lees? Porque sé que lees muchos. Ninguno, le dije. Pura Biblia. Pura Biblia, le digo. Agarro algunos estudios que usamos para la iglesia, métodos para poder ayudar a la iglesia, pero no libros de otra cosa no leo. Pura Biblia. Oh, dijo, lees mucho. Bueno, utilizo algo de tiempo. Utilizo algo de tiempo y es hermoso, hermanos, porque igual le decía a los hermanos ayer, me levanté, pues tuvimos la vigilia el viernes y me levanté un poquito entre 8, 9 y ya pues me fui a mi lugar y ahí estuve. Pum, le ayudé un poquito a mi esposa a hacer un poquito de comida al mediodía y cuando menos pensé ya eran las 8 o 9 de la noche y yo no me había levantado de ahí. Eso es hermoso para mí. Yo lo disfruto. ¿Por qué? Porque estoy conociendo. Yo quiero conocer a mi creador. Y de la única manera que voy a poder comprender es leyendo su escritura para yo poder dejar todo lo que yo quiero hacer en mi naturaleza, que Él se encargue. Pero si no estamos leyendo, ¿cómo? ¿Cómo? Hay un plan de lectura. Esta era una de la lectura de hoy. Todos están leyendo la lectura, el plan de lectura ese, hermano. Esperamos y sí. Pero un día es vital el poder mirar pero entendamos al revisar el texto, o más bien la escritura, o sea, los evangelios en este momento, todas estas personas estaban teniendo a Cristo cara a cara. Tanto sus discípulos como las personas que estaban llegando y sanando, estaban mirando al Señor cara a cara. Hermanos, yo les voy a decir algo. Yo no he visto al Señor. Nunca visiblemente, nunca lo he escuchado audiblemente, pero me basta el poder estar doblegado a sus pies como mi Señor con lo que leo y no necesito mirarlo visiblemente ni escucharlo audiblemente.
para poder someterme. Hermanos, estamos más privilegiados que todas estas personas que estaban compartiendo el Señor, porque tenemos al Espíritu del Señor morando en nosotros. Ellos no tenían ni idea de qué era eso. Pero todo eso es compromiso. Todo eso, el poder estar, hermanos, mirando milagros y pues también recibiendo de su enseñanza, pues son cosas que miraban ellos, una enseñanza muy distinta a lo que los maestros de la ley enseñaban. Pero ahí está. Pero aquí está lo maravilloso. Para aceptar a Jesús se tenía que creer y aceptar lo que estaban escuchando y viendo. Pero la realidad del pueblo de Israel, hermanos, era esta. En Isaías 65, pueden ir ahí, por favor. Voy a estar tomando algunos versículos. No quiero que el tiempo me gane, porque en Isaías 65, y veo que el Señor había venido batallando con el pueblo, ¿no? Pero mire lo que dice Isaías 65, dice: fui buscado por los que no preguntaron por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos, dice, todo el día un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos, interesante con eso, en pos, pero de sus propios pensamientos. Y ese es un problema, ¿no? Este tendría que ser un problema, porque, pues igual, otra pregunta que les hice a los jóvenes, ¿no? Ahora en la semana, que qué era lo que les estaba estorbando para poder servir al Señor como debía de ser. Y posiblemente pueda hacer esa pregunta con cada uno de ustedes. Porque de igual manera, si hay algo que ataca o si hay algo que aprovecha el enemigo o nuestra propia naturaleza, es eso lo que yo pienso. Yo entiendo que hay un Dios, pero ese Dios yo le voy a servir bien, pero a mi manera. Y ahí hay un problema. Porque lo que acabamos de leer, los evangelios, dice que tengo que dejar todo y ir en pos de Él. El que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Wow, y ahí está, primer requisito. Y no es un requisito en el cual opcional para ver si puedo, no, es algo que se tiene que hacer. Si no, mi hermano, nos conducimos como tibios, ¿no? Ya sabemos lo que pasa. Apocalipsis 3, capítulo 15, perdón, capítulo 3, versículo 15 en adelante, hablándole a la iglesia de la Odisea. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Y como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. No hay opción. Hay una dirección que el Señor está trayendo para con cada uno de nosotros. Pero bueno, ahí está la escritura, ahí está la palabra en Isaías. Vayamos a Romanos, hermanos, por favor. Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, y voy a leer del versículo 16. Ya estamos ahí, mis hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 16, dice la palabra de Dios: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. Dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblos insensatos os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y ahí está, hermano, otra vez desde el principio, ¿no? Desde el inicio, y cómo pues comienza a hablar también Pablo todas estas cosas, citando el Antiguo Testamento y mirando, mi hermano, que hay un problema.
Pero a la misma vez nos damos cuenta, hermanos, que muchos estaban tomando la decisión de seguir a Jesús. No solo por los milagros que estaban haciendo, sino porque estaban creyendo en la palabra que se les estaba compartiendo. Y aquí viene lo impresionante, y ahorita quise dar esa introducción sobre esto, y voy a tomar unos ejemplos de personas que tuvieron un encuentro con el Señor, y cómo el Señor pues fue accediendo, y cómo el Señor fue transformando otra vez, no solo a las personas que estaban recibiendo un beneficio, porque es más rápido o es más fácil servir al Señor cuando hay un beneficio, ¿no? Cuando te sana, cuando te ayuda con un problema matrimonial, cuando podemos estar nosotros, pues vaya mirando, vaya esa reconciliación, esa justificación, ese perdón que nos ha otorgado el Señor, y agradecido yo más que nada, mi hermano, como el primer pecador de todos, no en ese sentido, como dice Pablo, por la vida que tenía y la vida que me ha permitido el Señor andar en pos de Él, pero a la misma vez, mi hermano, vamos a estar revisando estas cosas. Había personas que estaban escuchando el Evangelio. Mire, vamos a Juan capítulo 4, por favor. Nada más para no pasar con esta, porque me parece importante. Es el encuentro que tiene con la samaritana. Va y da una enseñanza tremenda el Señor, al momento en el cual llega con esta mujer, y es impresionante porque cuando a ella la confronta con su pecado y le dice que vaya por su marido, y le dice que no tiene marido, y ella va con los samaritanos y le dice: un hombre me ha dicho lo que estoy haciendo. Pero mire nada más cómo al finalizar sobre esto, mis hermanos, la reacción que tienen los samaritanos me pareció interesante. Juan 4:39 dice la palabra de Dios: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Oh, hermanos, una declaración importante, y no hubo ningún milagro ahí. No hubo ningún beneficio. Hubo un gran beneficio, ¿no? Al poder encontrar salvación, el poder mirar que el Señor estaba trayendo algo diferente. Pero miremos algo, hermanos, que me ha conmovido mucho en estos últimos días, al estar estudiando la palabra de Dios en Lucas la semana pasada. Y vamos a revisar algunas personas que tuvieron un encuentro con el Señor. Vayamos a Marcos capítulo 4, por favor. Marcos capítulo 4. Wow, yo pensé que iban como 5 minutos, hermano. Llevan 18. Qué bárbaro. Capítulo 5 de Marcos. Vamos a revisar. Y aquí me parece interesante. Marcos capítulo 5 del versículo 21 en adelante. Marcos capítulo 5. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, hermanos, salva y vivirá. Posiblemente hay otras versiones que diga que para que ella sane y pueda vivir, en otras versiones. Y esto me pareció interesante, hermano. Es la primera vez que predico con Reina Valera, porque encontré esto que me llamó la atención y me permitió buscar más cosas referente al texto. Pero quiero continuar. Fue pues con él, y le siguió una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer
que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Otra vez, me pareció interesante. Salva, no sana. Otra vez, otras versiones dice sana. Aquí dice salva. Está hablando de salvación. Está hablando y ahorita vamos a ver eso. Y enseguida la fuente de sangre se secó y, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Viene Jesús también y a la niña, todos saben lo que pasó. Viene también, le avisa el siervo de Jairo: hey, no molestes al maestro, la niña ya murió. No, dice, solamente duerme. Va, la resucita. Interesante con todo esto. Había todo o sea, todo eso estaba sucediendo. Tanto Jairo como la mujer de flujo de sangre, hermanos, fueron movidos por fe y convicción. Otra vez, pongamos atención. Ellos tenían una aflicción y tenían una dificultad, una petición. Y ellos están declarando salvación, hermanos, en lugar de sanidad. Salvación. Había algo distinto, hay algo distinto en eso. Fueron movidos por fe y convicción que tenían al Mesías delante de ellos, porque hacen una referencia otra vez a salvación. En esta versión, como les dije, aparece en el versículo 23 y en el versículo 28. Y también, hermanos, si revisamos Santiago, cuando hacen la oración de fe en capítulo 5 de Santiago, si quieren ir allí, por favor, capítulo 5 de Santiago, y dice la palabra de Dios, versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, otra vez, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Otra vez, otra declaración de salvación. Pero quiero hacer un comentario sobre las traducciones o las versiones. Unos se dirigen como estaba diciendo, unas se dirigen como en este punto, como sanar, otras se dirigen para salvación. La Reina Valera está poniendo y dejando ese énfasis de salvación. No estoy diciendo que Reina Valera es la mejor, pero doy gracias a Dios que me permite estar aquí, porque mi maestro me dijo que la mejor era, ¿saben cuál? La que leemos en casa. Y sí, he podido leer la Biblia, traducción lenguaje actual, nueva versión internacional, que era con la que usábamos aquí, y era con la que mis versículos en mente están en nueva versión internacional. Estamos usando en nuestra iglesia ahorita la Nueva Biblia de las Américas, pero estudiando así de fondo me llamó la atención con esto, porque revisé esta palabra en el diccionario griego. Mi hermano, el pastor de él, ahora que fui a tenis, se me regaló un diccionario que trae palabras en griego. No es que esté hablando ni he estudiado griego, porque pues vaya, quiero enfocarme más bien a leer la escritura. Pero es interesante porque revisé la palabra en el diccionario griego, y lógico, también le hablé a mi maestro, a mi hermano Timoteo, porque me pareció interesante y le pregunté sobre la palabra que se usaba ahí, y la palabra que se utiliza es sozo. Sozo, así, S-O-D-Z-O, del primario de S-O-S. Interesante. Pero sao, seguro, salvar, es decir, librar y proteger, literal o figurado, hacer salvo, hermanos, preservar, sanar, volver íntegro. Interesante la palabra, cómo rodea y encierra todo eso. Volver íntegro, cuidar del peligro, de pérdida, de destrucción. Hermanos, pongamos atención
y en esto, y miremos que es un escudo tan grande que el Señor tiene, hermanos, todo esto en la soberanía de Dios y no solo también en el amor y la misericordia de Él para con nosotros. Pero estaba revisando todas esas palabras, pero dije, bueno, quiero ver a ver si tiene que ver con Romanos 10, en, 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 en donde en Romanos 10, vayan ahí por favor, Romanos 10, versículo 9. Y saben qué, hermanos, es la misma palabra que aparece ahí también, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Me pareció impresionante esto, hermanos, porque pues al momento de estar revisando estas cosas, y si estamos viendo lo que quiere decir el poder tomar su cruz cada día, venir en pos del Señor, hermanos, estas personas que están delante del Señor estaban declarando salvación, habían visto milagros, habían visto lo que estaba predicando el Señor, ellos ya estaban declarando salvación, había un convencimiento en ellos, había algo que había movido para poder llegar al Señor. Ahora, estamos mirando eso de esa manera, pero palabra de los demás pasajes, vamos a mirar algunos otros. Mateo capítulo 1, hermanos. Mateo capítulo 1. Y este es rápido. 1:21. Interesante en el nacimiento del Señor. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Interesante. Había estado ahí esa palabra. Hermanos, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y vamos a estar mirando la historia. Lucas capítulo 19 de Zaqueo. Dice la palabra de Dios, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, pero había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, y le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, interesante con esto, hermanos, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadrúpedo. Interesante, mi hermano. Interesante, cuadruplicado, perdón. Se lo devuelvo cuadruplicado. Esa palabra está en el Antiguo Testamento. Era una manera en la cual tú robabas a alguien y era la manera en la que tú tenías que. Pero miren el convencimiento de este hombre sin que el Señor hablara. Señor, si yo he defraudado a alguien, aquí está. Y lógico que sí, era recaudador de impuestos, lógico que sí, había robado. Pero otra vez, hay una declaración, hermanos, al tener enfrente al Señor, hay una convicción, otra vez, de comportamiento, de carácter, no tanto de sanidad física, no, un carácter, algo en el cual, hermanos, nuestro carácter al estar en pos o al vivir en pos del Señor, nuestro carácter al poder tomar esa cruz cada día, tiene que ser diferente. Tiene que haber un cambio. Necesitamos nosotros como hijos de Dios, hermanos, hacer un cambio en nuestro comportamiento, en mi manera de hablar, en todo, hermano, en todo.
Y aquí está estas personas, otra vez, no está recibiendo ningún milagro, ni nada, nada. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Wow, hermano. Hermanos, todas estas cosas que podemos ver, nosotros las hemos experimentado. Hemos visto personas que han regresado de la muerte. Hemos visto personas sanadas. Hemos visto personas que se han entregado al simplemente escuchar la palabra de Dios. Pero de igual manera, hermanos, esa tiene que ser nuestra realidad. Ese tiene que ser el compromiso entre el Señor y yo, entre lo que yo hago, en cómo me conduzco, pues es importante. Si queremos saber el significado de todo esto, hermano, y otra vez, al momento de revisar todas estas historias, no me queda duda que había personas que habían sido convencidas para poder adorar al Señor como su Señor y no como el Dios que podamos nosotros estar acostumbrados a adorar. Estas personas otra vez, hermanos, fueron convencidas para recibir a Jesús como su Salvador. Ahora, ¿tú estás convencido que Cristo es tu Señor? ¿Estás caminando en pos de Él, tomando su cruz cada día? Y casi nosotros, pues vaya, queremos tener o vaya, tenemos la convicción de que sí. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Justificación, reconciliación, hermano, es una serie. Y ahora el poder mirar el escudo de esto que el Señor está tratando de mostrarnos, hermano, es que al poder estar mirando, mi hermano, a ser salvo, perseverar, sanar, volver íntegro, cuidar del peligro, de pérdida, de destrucción, es un escudo tan tremendo y es lo que ha venido haciendo Dios para con nosotros. Pero ahora, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Nosotros qué estamos haciendo con esto? Hermano, es fácil el poder darnos cuenta, porque esto es sencillo, hermanos. En la gran comisión, Mateo nos mandó a hacer ¿qué? Discípulos, hermano. Discípulos. Discípulos, no personas que asistieran a la iglesia, no, personas que estén entregadas a Él. Y es complicado, dice Pablo, encontrar, o sea, busca hombres fieles. Es complicado a veces. Sí hay, hermano. Sí habemos. Sí habemos, porque el Señor ha hecho demasiado en nosotros, pero
hermano, miré esto en redes sociales que me pareció interesante. El poder entender ese concepto sobre discípulo y cristiano. Cristiano no siempre significa discípulo. No todos los cristianos son discípulos, pero todos los discípulos son cristianos. Muchos cristianos creen en Jesús, pero no lo siguen. ¿Por qué me llama Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. El cristiano asiste a la iglesia, el discípulo es de iglesia. El cristiano busca bendiciones, el discípulo busca obedecer. El cristiano quiere que Dios cambie sus circunstancias, el discípulo quiere que Dios cambie su corazón. El cristiano tiene fe en Jesús, el discípulo vive como Jesús. Esto me encantó, hermano. El cristiano tiene fe en Jesús, el discípulo vive como Jesús. Jesús no nos ha llamado a ser creyentes, nos ha llamado a ser discípulos que hacen discípulos. Hermanos, y con todas esas cosas podemos ver con ejemplos el amor que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. El comportamiento que yo tengo que desarrollar. Hermanos, es fácil decir que soy cristiano y algunos nos avergonzamos de decir. Algunos no todos nos conocen como creyentes y es triste. Pero de igual, cuando tú estás, hermano, cuando has sido convencido otra vez, ¿de qué manera voy a poder yo ser convencido para poder caminar como mi Señor? Solamente, hermanos, y leyendo su palabra. Solamente. Hermano, ni el pastor Moore, ni su servidor, ni nadie, hermano, ni la iglesia, el local o esta institución tiene el poder, mi hermano, para que tú puedas ser un discípulo, ¿no? Eso, hermano, es en el día a día lo que yo le deposito al Señor, lo que yo quiero conocerle. Es por eso, hermanos, que pues de igual manera, nosotros tenemos responsabilidad como ministros. Tenemos de igual manera, mi hermano, o sea, responsabilidad de no solamente, pues posiblemente tenga habilidad para poder hablar, que no la tengo, pero de igual manera puede que sea bueno haciendo esto, pero cuando puedo que yo haga esto, pero mi vida muestre otra cosa. Uy, he orado mucho con eso, hermano. He orado mucho con eso. Yo todos los días tengo que levantarme en la mañana. Señor, necesito que tú tomes el control de todo lo que hablo, todo lo que expreso, todo lo que digo. Hermanos, y sí se puede, pero otra vez estamos a veces acostumbrados a que no, es bien difícil, que mira, y queremos, pues vaya, a veces escucho pues que ya queremos, es más, hasta citamos a Pablo, ¿no? En el capítulo 6, 7, pero es que lo que yo quiero hacer, ¿no? Pues no lo hago, pero que mira que somos pecadores y todo. A veces queremos andar en ese jueguito, ¿no? Pero no queremos poner atención en lo que dice al final de Romanos 7. Y es interesante porque al concluir el capítulo 7 de Romanos dice, miserable de mí, ¿quién me podrá apartar de este cuerpo de muerte? Y Jesucristo es el único que puede, mi hermano, poder traer esa salvación, el poder traer esa sanidad. Pero otra vez, imaginemos a Jairo, hermanos. Jairo, imaginemos a esta mujer que se estaban presentando ante el Señor ya declarando salvación, hermano. Salvación, sanidad, porque estaban creyendo en lo que estaban viendo. Hermanos, ¿qué nos hace falta? ¿Qué más nos hace falta ver? ¿Qué más nos hace falta leer? ¿Qué más nos hace falta experimentar? Hermano, entre más nos tardamos, la única diferencia que hay son los golpes. Son los golpes. Si el Señor me está presentando el Evangelio ahorita, hermanos, hoy es el día de salvación. Si yo no he caminado correctamente con el Señor, hoy es el día que yo tengo que reconciliarme con Él. Y si yo tengo situaciones, hermano, que no me permiten conducirme con Dios como mi Señor, hoy es el día, hermanos, de poder hacerlo. Hermanos, cuando el pueblo del Señor camina,
tomando esa cruz todos los días, se ve un pueblo diferente. Había una diferencia, se marca una diferencia. Y sería bueno, hermanos, el poder estar revisando otra vez, hermanos. O sea, qué más grandeza, qué más poder queremos estar mirando? Y es triste. Pido que oremos, hermano, por nuestros jóvenes. He estado tratando de orar mucho por nuestros jóvenes. Y esto lo dije el viernes. O sea, nuestros jóvenes, hermanos, están llegando a 13, 14, 15 años y se desaparecen. Ya no quieren estar ahí. Necesitamos buscar dirección del Señor y poder ir y compartir con el joven, ver las necesidades, no buscar las necesidades. Me dijo la otra vez un bandido, no, dice, es que, mira, los servicios ya es la misma todo el tiempo, es el mismo orden y todo. Pregúntale a un joven qué quiere escuchar. Imagínate, hermano, imagínate, depositar la confianza en un joven para lo que quiere escuchar. Hermano, la palabra de Dios ha sido escrita para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de alguien más. Y ahí es en donde yo voy a encontrar, pero otra vez, hermanos, o sea, esto acarrea responsabilidad. Si yo llego y solamente abro la Biblia, hermanos, el jueves a las 6:30 y el domingo al mediodía y en la tarde, algunos no todos vienen en los dos servicios, pero si yo estoy solamente abriendo la Biblia en esos días que hay servicio, en la hora que el pastor está predicando, hermano, vas a tener una vida complicada, porque no va a bastar para que tú tengas una relación con el Señor. Y no nos gusta eso, hermano. No nos gusta. Y es más, posiblemente hasta queremos defender que sea algo diferente. Oh, hermano, es que tú no sabes. Y en la mañana levanto un altar en mi casa, que cállate la boca. No leo, pero el altar está. Y todos los días me voy al trabajo y me voy orando. Y todos los días me estoy acordando. Y cuando hay chance, me encuentro al que está limpiando el vidrio y le doy $5. Soy bueno. Queremos basar las cosas, nuestra relación, lo que nosotros hacemos con esas actitudes. Y no, hermano. Para yo poder conducirme como un hijo de Dios, lo tengo que conocer. Estas personas conocían al Señor. Para yo poder decir, Señor, quiero venir en pos de ti, Señor, quiero seguirte, Señor, quiero adorarte, Señor, aquí está mi vida. Es que, hermanos, cuando hacemos la oración, o cuando hacemos, mi hermano, una declaración, o cuando a veces que la regamos fuerte, llegamos con el Señor con esa actitud, Señor, ahora sí ya. Señor, ahora sí es conmigo lo que tú quieras. Sí, mi hermano, esa es la decisión más fuerte que queremos llegar a hacer. Pero a veces simplemente, hermanos, hay que guardar silencio. Ponerme a leer y guardar silencio. A veces ya no nos creen. Pero otra vez, y esto estoy hablando, tratando de convencer o de que las demás personas miren. No, hermano, o sea, las cosas que estoy haciendo, las cosas que yo estoy buscando, hermanos, la dirección que yo tengo es al cielo. Señor, dice la palabra de Dios en Corintios, examínense a ver si están en la fe. Examinémonos a ver si estamos en la fe. Y hermanos, vamos a ver algo distinto. Vamos a ver algo distinto. Con nuestros hijos vamos a ver algo distinto. Hermanos, si no estén pensando que estoy refiriéndome que, porque si nuestros hijos están, yo he luchado, he estado orando mucho y he pedido mucho por mis hijos. Pero igual, hermano, hay una dirección que yo tomo. Señor, necesito de tu presencia. Y necesito, porque aquí en tu palabra yo he podido leer que te pida lo que yo quiera y que tú me vas a hacer. Pero tu voluntad, no la mía. Y eso es, mi hermano, cuando nosotros entendemos lo que es venir en pos del Señor, tomar su cruz cada día y cuando decidimos seguirlo. Hermanos, hoy es el día de salvación para el que no le conoce. Hermanos, hoy es el día de una reconciliación con el Señor.
Hoy es el día de caminar, hermanos, de una manera correcta, pudiendo tener esa posibilidad, hermanos, y poder tener esa esperanza de poder estar en el trono del Señor. Y les aseguro que al momento de que cada uno de nosotros lleguemos con esta entrega al Señor, hermanos, va a haber un resultado. Va a haber un resultado sin duda. Agradezco al Señor por este tiempo, hermanos. Le doy gracias al Señor porque me permite estar aquí. Este lugar es muy especial para mí. Y de igual manera, el poder estar predicando de su palabra también es muy especial para mí. Sigan orando por su servidor, sigan orando por lo que el Señor está haciendo, no solamente en Sili, sino que pues vaya en otros lugares. De igual manera, pues sigan orando por mis hijos, por mi familia, por mi esposa, por nuestra iglesia, por el liderazgo de nuestra iglesia. Sigamos orando unos por otros. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, hermanos. Le voy a pedir a mi hermano David, por favor, que venga para, después de orar, podemos orar. Si quieren pasar, mi hermano, aquí voy a estar. Si quiere, mi esposa puede orar también acá, si quieren las mujeres, y poder tener un tiempo, hermanos. Y otra vez, recuerden, hermanos, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliarnos con el Señor de una manera verdadera. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias porque al poder revisar, Señor, estas personas, Señor, que al llegar a ti, Padre, ya tenían un convencimiento. Y no solo estas personas, Señor, que estaban recibiendo sanidad, sino aquellas personas que simplemente habían escuchado, Señor. Job dijo, de oídas había escuchado de ti, pero ahora te puedo ver. Es hermoso, Señor, cuando tenemos esa entrega y esa característica, Señor, de poder tener un acercamiento contigo, Señor. Cuando lo hacemos, Padre Santo, podemos ver lo que toda la gracia y y de la manera en la que eres glorificado, Señor, con nuestro comportamiento y nuestro testimonio. Bendigo a cada persona que está aquí, Señor. Que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad y enséñanos, Señor, a caminar en pos de ti, Señor, tomando esa cruz todos los días, Señor, para poder ser tus discípulos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.